En este video vamos a revisar el tema de desarrollo y corte del refuerzo longitudinal. En este caso en vigas, ¿no? Como podemos ver en pantalla, mostramos la elevación de una viga de 2 tramos, cuyos apoyos son columnas de peralte 40 centímetros las 3. Y lo que nos interesa acá revisar es un tema bastante interesante que siempre me preguntan, siempre consultan, que es la longitud que debe tener estos bastones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el corte de este acero lo estamos realizando a 1,60 m. En el caso también de los bastones, o en este caso de los balancines, también 1,60 m. Pero lo que vamos a tratar de explicar acá es cuál es la razón de ser o cuál es el objetivo de realizar este corte y dónde se debe realizar este corte. Obviamente todo pues consultándolo y verificando que cumpla con los requisitos de las normas, ¿no? En este caso para el caso de Perú, la norma de 060 se encuentra en el capítulo 12 y obviamente también comparándola con la norma ACI, que es la norma internacional. Ok, bien, vamos a empezar obviamente recordando que este acero longitudinal se coloca para resistir los esfuerzos de flexión. Es por eso que la norma acá nos menciona pues desarrollo de refuerzo para flexión. Y obviamente la flexión es un tipo de esfuerzo que cuando tenemos una viga, por ejemplo, con 2 apoyos nada más, que va a querer hacer esa flexión debido a las cargas actuantes en esta viga, es pues que la estructura, en este caso la viga, se deforme de esta manera, ¿no? Se flexione, es por eso que se llama flexión, ¿no? Pero este es en el caso de una viga simplemente apoyada, ¿no? En el caso ya de este tipo de vigas con 2 tramos y con 3 apoyos, ¿no? Ya simplemente no es algo tan fácil como en una viga simplemente apoyada. Entonces, como nosotros vamos a tener esta viga sometida a flexión, nosotros vamos a tener que evaluar su diagrama de momento flector. Acá sí hay algunos cálculos que se tienen que hacer. Este diagrama de momentos obviamente se ha determinado después de hacer un análisis estructural. En este caso hemos usado un programa, el ETAPS, ¿no? Para el caso del eje 2, ya está modelado aquí, hemos obtenido este diagrama de momentos para las vigas. Entendamos el diagrama de momentos de manera breve, de manera resumida, lo podemos entender como aquella gráfica que nos presenta aquellos puntos o aquellas secciones, ¿no? En donde el elemento, en este caso las vigas, va a estar sometido a los mayores esfuerzos por flexión, ¿no? En este caso nosotros tenemos acá el eje de la viga, ¿okay? El eje de la viga, y la zona que está coloreada por encima de esta viga quiere decir que el momento va a ser máximo. En este caso el momento negativo va a ser máximo. ¿Y qué pasa cuando un momento es negativo? Simplemente para recordar, la viga tiende a tener esta deformación, ¿no? Y en el caso de momento positivo, este tipo de deformación con esta concavidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos un momento que está por encima del eje longitudinal de la viga, nosotros recordemos que es un momento negativo. Y el momento negativo indica que la viga va a estar con este tipo de deformación, con este tipo de flexión, con este tipo de concavidad, ¿no? Y en el caso del momento positivo, con este tipo de concavidad, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque como ya hemos explicado en otros videos, cuando la viga está sometida a momento negativo, requiere el refuerzo, lo requiere en la parte superior, ¿ok? Lo va a requerir en la parte superior. ¿También se coloca en la parte inferior, así no se necesite? Sí, pero ese es un tema que también vamos a explicar en este video. Pero en realidad aquí, si tiene momento negativo solamente en esta zona, el refuerzo solamente va a estar requerido en la parte superior, ya que aquí en la parte superior de la viga se está estirando, se está traccionando, hablando técnicamente. Entonces el concreto no resiste los esfuerzos de tracción, por lo cual hay que incorporar la presencia de refuerzo, en este caso de acero, para que el acero se encargue de resistir esa tracción, ¿no? Esa tracción. Y acá, por ejemplo, en el momento positivo, la tracción estaría en la parte de abajo, entonces ahí es donde se requiere de refuerzo, ¿no? Se requiere de refuerzo longitudinal en este caso, ¿ok? Entonces eso es lo primero que nosotros debemos recordar. Nosotros por acá hemos dibujado, hemos extraído también el dibujo del momento, ¿no? Entonces nosotros vamos a ubicar acá otra viga, en la cual teóricamente vamos a explicar qué pasaría si nosotros nos guiáramos solamente de este diagrama de momentos, ¿ok? Bien, miren, esta es la viga, la que estamos viendo por acá. Este es el eje de la viga, ¿ok? Acá están sus 3 apoyos, 1, 2 y 3. ¿Y cómo podemos entender este gráfico de aquí? Miren, acá nos dan unos valores, ¿no? Unas magnitudes, en este caso menos 8.12 tonelada fuerza metro, que corresponde pues a los momentos flectores en ese punto. Cabe recalcar que este diagrama es un diagrama de momento flector por envolvente. Es decir, nosotros estamos teniendo en cuenta también aquí el sismo,
¿no? Y hemos elegido la opción pues del envolvente para diseñar las vigas. Bien, entonces, ¿qué nos indica esta zona de acá? Que está por encima nada más, acá de aquí hasta este punto, hasta este punto tenemos, claro, también tenemos un momento positivo, ¿no? Que está por debajo, pero el mayor momento aquí está en la parte negativa. Entonces el máximo momento en esta sección, en la sección de acá, en la sección del eje 1, tenemos aquí, menos 8.12 toneladas fuerza metro, ¿ok? En la zona central tenemos un momento de 5.65 toneladas fuerza metro. Y en la zona de acá de en medio tenemos dos momentos, ¿no? En el cual lo vamos a quedarnos con el mayor momento, 12.63 toneladas fuerza metro. De igual manera tenemos por acá con otros valores. Acá tenemos obviamente un valor un poco mayor a este momento de acá. Ok, son los resultados del análisis estructural, en este caso para el primer piso. Ok, para el primer piso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, significa que en la parte de acá, de este tramo de la viga, nosotros vamos a requerir acero. Vamos a colocar acá el acero longitudinal. ¿Dónde vamos a requerir acero longitudinal? Miren, como este es un momento negativo, ¿ok? Hasta aquí es el momento negativo. Nosotros requerimos de acero desde esta zona de acá, vamos a ponerlo por ahí, desde ahí hasta aquí más o menos, ¿no? Obviamente lo vamos a tener que anclar, que también vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? Pero ahí está. Y este vamos a colocarle otro, ahí está, ¿sí? Muy bien, entonces ahí vamos a requerir de acero, ¿ok? En cuestiones de momento positivo, ¿dónde vamos a requerir acero? En realidad el momento positivo lo requerimos, mira, desde acá, que inicia desde acá hasta, en realidad acá nos indica hasta aquí nada más, ¿no? Entonces el momento positivo, teóricamente, vamos a necesitarlo desde este punto. Obviamente vamos a ver el tema del recubrimiento también, ¿ok? Pero vamos a verlo así, hasta acá obviamente, ¿no? Hasta acá, y bueno, vamos a anclarlo también, ¿ok? Entonces, la viga requiere de refuerzo, ¿dónde? En esta parte de acá, porque toda esta parte de acá no tiene, mira, toda esta parte del momento es cero, no tiene un valor. Mira, acá tiene un valor de menos 8.12 y luego obviamente el momento va a ir bajando su valor, ¿no? Hasta hacerse un momento cero, porque en esta línea se encuentra el eje longitudinal, obviamente ahí va a ser el momento cero, representa un momento cero, ¿ok? Y en la parte de acá, ¿dónde estaría ubicada, pues, el refuerzo? Estaría ubicada desde aquí hasta, vamos a trazar una proyección, ahí está. Entonces vamos a dibujarlo hasta, obviamente, vamos a prolongar esto de acá, y obviamente aquí en esta parte no necesito momento, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, teóricamente la viga solamente va a requerir de refuerzo en esta zona de acá, en esta zona de aquí, en esta parte de acá y en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están, pues, o esto es lo que nos indica el diagrama de momentos, ¿ok? Eso es lo que nos indica el diagrama de momentos. Sin embargo, nosotros sabemos que debemos construir la viga con 4 aceros, con 2 en la parte superior y con 2 en la parte inferior, ¿no? Lo que conocemos mayormente como esta sección, ¿no? 2 aceritos arriba. Obviamente, pues, se sobreentiende que acá hay un refuerzo transversal también, que será diseñado posteriormente, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, nosotros requerimos sí o sí que 2 refuerzos pasen a lo largo de toda la viga. O sea, si esta es la viga, si la estamos viendo así la viga, esos 2 refuerzos tienen que pasar a lo largo de toda la viga. A lo largo de toda la viga. Igualmente los 2 refuerzos de abajo. Ahora, ¿quién nos indica eso? No es algo que a nosotros se nos ocurre. Eso nos indica, vamos a ver el capítulo 21. Vamos a revisar el capítulo 21, acá está. Disposiciones especiales para el diseño sísmico, ¿ok? La página 164. Acá está, ¿sí? Y en este caso, luego de hacer nuestro análisis sísmico, obviamente, este sistema estructural, lo hemos determinado que es un sistema estructural de muros de concreto armado, ¿ok? Tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces nosotros tenemos que buscar obviamente ese con sistema de resistencia a fuerzas laterales de muros estructurales o dual tipo 1. Entonces nos encontramos acá. ¿Qué nos dice acerca de los elementos en flexión? En este caso las vigas, ¿no? Deberá existir refuerzo continuo a lo largo de la viga, constituido por 2 barras tanto en la cara superior como en la inferior, con un área de acero no menor a la especificada en 10.5. La especificada en 10.5 es el acero mínimo, es decir, nosotros debemos proporcionarle a esta viga 2 refuerzos en la parte superior y 2 refuerzos en la parte inferior que vayan a lo largo de toda la viga,
Ese refuerzo tiene que estar a lo largo de toda la viga. ¿Y cuánto debería ser ese refuerzo? Mínimo debe ser pues un área que ha sido determinada en el capítulo que nos indica, ¿no? En el capítulo de 10.5, que es prácticamente el acero mínimo. ¿Ok? El acero mínimo. Como mínimo debe ir ahí una cantidad equivalente al acero mínimo, ¿sí? Que ya en otros videos pues lo hemos determinado también cómo se calcula ese acero mínimo, ¿no? Entonces, nosotros obviamente lo que tendríamos que hacer primero no es esto de acá, ¿no? Porque miren, teóricamente, vamos a seguir por acá, mira, teóricamente acá, por ejemplo, en este tramo de la viga, ¿dónde necesita refuerzo? Necesita acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, hasta acá, se extiende, perdón, se va a extender hasta ahí, ¿no? Y en la parte de acá, ¿hasta dónde se va a extender? Se va a extender prácticamente, vamos a verlo por acá, ¿no? Y obviamente va a tener que anclarse, pues, ¿no? Pero acá lo vamos a cortar, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿dónde requiere refuerzo en el tramo 2? Requiere refuerzo hasta aquí, ¿no? Solamente hasta aquí. Esta zona no requiere nada de refuerzo porque no existe momento ahí, ¿ok? Y en la parte inferior solamente requiere ¿de dónde a dónde? Vamos a revisarlo. Va a requerir desde aquí, ahí está, desde ahí, ¿hasta dónde? Va a requerir hasta, vamos a ver hasta dónde hay momento positivo, hasta acá, mira, ¿no? Hasta acá, hasta ahí, entonces vamos a colocar un acero, pues, ahí está, vamos a colocarlo más o menos por acá, ya está, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, listo. Entonces, les pregunto, ¿han visto alguna viga que haya sido construida simplemente con los aceros en donde se requiere por análisis estructural o por análisis de un diagrama de momento flector? ¿Alguien ha visto un detalle de vigas de esta manera? Lo que sí habrán podido ver es esto de acá, ¿no? Cuando le colocan ese tipo de acero, ¿no? Que va así más o menos en diagonal, ¿no? Por aquí un acero acá, un acero acá, ¿verdad? Seguro otras normas los permite, ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos con las disposiciones sísmicas o del diseño sísmico que nos indica la norma E060 en el capítulo 21, nosotros vamos a tener que correr dos aceros, tanto en la parte superior como en la parte inferior, a lo largo de toda esa viga. Entonces, ¿cómo me quedaría prácticamente esto de acá? Me quedaría prácticamente de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener que correr todo este acero, más o menos hasta ahí. Se van a ver dos aceros ahí y van a ver dos aceros en la parte de abajo. Tú dirás, pero arriba nomás veo uno, ¿no? Eso es lo que podrías indicar tú. Entonces, mira, lo que pasa que en realidad no es necesario dibujar los dos aceros. Acá he dibujado una sola línea, pero obviamente pues todos ustedes saben que eso de ahí se entiende como que, como esto, ¿no? Vamos a copiarlo esto de acá nada más. Pues tendríamos en este caso 2 de 5 octavos. Ok, tendríamos 2 de 5 octavos. Cabe recalcar que también este diseño yo ya lo he estado haciendo, ¿no? Y he determinado pues que cumple con el acero mínimo. Recordemos que esos dos que están pasando a lo largo de toda la viga, vamos a ponerlo por acá también. Y obviamente abajo también vamos a tener, ¿cuánto? 2 de 5 octavos, ¿ok? Cumple con el acero mínimo, ese acero corrido. Llamémosle acero corrido a aquellas barras que van a pasar a lo largo de toda la viga. Acá están 2 de 5 octavos y por acá también 2 de 5 octavos. Listo. ¿Ok? Entonces ya tenemos pues el primer requerimiento por disposiciones sísmicas que lo hemos cumplido, ¿no? Vamos a verlo por acá. Acá está. Deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la vía, constituido por dos barras tanto en la cara superior como en la parte inferior, con un área de acero no menor a la especificada en 10.5. O sea, debe esta área de acero, que proporcionada por los dos fierros de 5 octavos o dos aceros número 5, ¿no? Debe ser mayor que el acero mínimo. Por acá hemos hecho los cálculos ya del diseño a flexión, que quizás más adelante, si ustedes lo solicitan, podemos hacerlo, pues, qué tipo de acero utilizar y todo eso, ¿no? Pero bien, el tema de hoy día, como bien indiqué, es simplemente el refuerzo, el corte que se le va a hacer a los bastones, ¿ok? Bien, entonces, dos refuerzos de 5 octavos en la parte superior y dos refuerzos en la parte inferior de 5 octavos. Ya me va quedando así prácticamente la sección, ¿no? Me va quedando la sección, obviamente. Ahora, esos dos fierros de 5 octavos, su área, ¿será capaz de resistir este momento de 8.12? Porque ese es el objetivo acá en esta sección. Al menos en la parte de acá, su mayor momento es de 8.12. Entonces, yo tengo que asegurar que este acero de acá, que lo hemos dibujado creo que muy abajo, con mucho recubrimiento, vamos a subirlo un poquito. Ahí está. ¿Sí? Obviamente luego podemos
Ahí está. Luego podemos ya con mucho más detalle dibujar como debería ser, ¿no? Pero más o menos para que se entienda de esta manera, para avanzar. Entonces, nosotros debemos entender que estos dos aceros o dos varillas, número 5, deberían ser capaces de ¿qué? De resistir, obviamente, estos momentos que estamos colocando acá. Principalmente el de menos 8.12 y el momento de 12.63. Porque obviamente acá no va a haber momento negativo. Los mayores van a ser estos dos, el y el de acá, ¿no? Y el acero o la varilla que está abajo debería ser capaz, vamos a borrar esto de acá, debería ser capaz de resistir ¿qué cosa? Vamos a borrar por acá, listo. Debería ser capaz de resistir el mayor momento positivo. El mayor momento positivo es de 5.65. Estas dos varillas de 5 octavos. Entonces, ¿cuánto de momento representa primero dos varillas de 5 octavos? Primero, una varilla de 5 octavos, ¿qué área tiene? Una varilla de 5 octavos va a tener un área aproximada de ¿cuánto? De 2 centímetros cuadrados, ¿verdad? Un área aproximada, 1.98, bueno, vamos a colocarle un área de acero de la sección de la varilla de 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, dos varillas de 5 octavos, ¿cuánto tendrá de área de acero? Va a tener obviamente aproximadamente 4 centímetros cuadrados, ¿ok? Ahora, estos 4 es el área de acero, está en unidades de área. No, esto no lo voy a comparar por si acaso con lo que tenemos acá, porque esto es un momento, pero sí me sirve para determinar, obviamente, un momento resistente, ¿no? Entonces yo digo, esta área de acero, ¿cuánto de momento me representa? ¿Cuánto de momento me representa? ¿Qué momento nominal resistente me representa? Así se representa, ¿no? Momento nominal resistente, obviamente, multiplicado por su factor de resistencia. Ya tenemos videos de qué significa esto también en el canal. Te invito a buscarlos o lo voy a dejar en la descripción de este video. Nosotros vamos a utilizar, pues, obviamente, esta fórmula de aquí para determinar este momento resistente. El área de acero, por eso es que la necesitamos, el área de acero, multiplicada por FY por D menos A medios. Obviamente debemos determinar también pues la profundidad del bloque de compresión, pero vamos a trabajar acá ya con datos que ya hemos obviamente determinado por aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese momento nominal del acero corrido? Por acá lo tenemos, mira, vamos a subrayarlo. En este caso, para los dos de 5 octavos, en la parte de acá, ¿ok? Justo en la parte de acá donde yo necesito que estos dos de 5 octavos me resistan 8.12, ¿cuánto va a ser su momento resistente? 6.35 toneladas metro. Entonces esto me representa un momento de 6.35 toneladas metro. Obviamente negativo, ¿no? Porque estamos en la parte superior, pues, ¿ok? Y veamos, si esto es 6.35, ¿tú qué dices? ¿Será suficiente para resistir este momento de 8 o necesito más refuerzo? Obviamente necesitas más refuerzo, ¿no? Porque con estos dos de 5 octavos no vas a poder resistir este esfuerzo de 8.12, porque acá esos 2 de 5 octavos, ¿cuánto te da? Te da un momento de 6.35. Tú necesitas algo de 2 toneladas metro más. Ojo, no necesitas 2 centímetros cuadrados más, o 2 aceros más, 2 varillas más. No, necesitamos 2 toneladas metro más. ¿Y cuántas varillas hacen eso? ¿O qué tipo de varilla hacen 2 toneladas metro más? ¿O por qué 2? Claro, resta, pues, ¿no? 8.12 menos 6.35 aproximadamente es casi 2, ¿no? 8.12 menos 6.35, ahí está, ¿no? 1.77 tonelada metro necesito para poder, ¿qué cosa? Resistir este momento que está acá. Ahí es donde se hace uso de los bastones. Entonces yo digo, voy a ubicar por acá, ahí está, un bastón. ¿Pero hasta dónde? No lo sé. Vamos a dibujarlo hasta ahí. Obviamente tiene que ir también, pues, con su longitud de desarrollo para acá, ¿no? Anclado ahí. Vamos a dibujarlo un poquito más arriba. No quiere decir, ojo, que este bastón va a estar en la parte de abajo de la sección o en la parte de abajo acá. Muchos piensan que como se dibuja abajo, va a ir abajo aquí. No, puede ir aquí, siempre y cuando el ancho de la viga me permite ingresar estos 3 aceros, ¿no? Obviamente también hay una verificación de eso, ¿sí? Entonces, lo más probable es que ese acero que estoy utilizando como bastón vaya aquí, ¿no? De repente requiero uno nada más, o de repente requiero de 2. Y luego hay que verificar que esos 4 entren en este ancho de la viga. Ojo que para este caso nosotros vamos a tener una viga de ¿cuánto? Nosotros vamos a tener, esto ya ha sido diseñado, simplemente estamos que volvemos a ver un poco cómo es que se ha diseñado estos cortes, ¿ok? Esta viga es en realidad de 30 por 50, ¿ok? Es una viga de 30 por 50. Entonces, vamos a ubicar un poquito más abajo para que se pueda visualizar. Bien, ¿en qué estábamos? Ya, listo. Entonces, este bastón
¿Con qué intención se añade? Se añade con la intención de que sumado a este momento resistente ofrecido por el bastón, sumado con este momento resistente que ya estaba acá, lleguen a ¿qué? A ser igual o a superar a este 8.12. Porque obviamente esto es como si alguien viniera y golpeara a esas secciones, golpeara con una fuerza de 8.12. Entonces, para poder resistirlo acá, tiene que contrarrestar con una fuerza, o con un momento, en este caso, mayor o igual a 8.12, ¿no? Pero no lo requiero en todo, Lo que yo sí requiero que esté en toda la viga es al menos un acero mínimo, que ya lo coloqué acá. Pero la otra resistencia, o sea, la resistencia de 8.12, yo la requiero simplemente en esta parte de acá. Pero obviamente la prolongo un poquito más allá. ¿Cuál es esa distancia que yo debo prolongar? Ahí es lo que eso es lo que vamos a determinar prácticamente. ¿Ok? Entonces, primero, si yo necesito 8.12, ¿cuántos varillas más debo colocar? Primero, si yo estoy colocando como acero corrido 5 octavos, los bastones o los balancines deberían ser como máximo de 5 octavos. No podríamos usar, por ejemplo, acá 3/4, ¿no? O 1 pulgada. No, como máximo acero también de 5 octavos o uno menos, ¿no? Quizás de repente utilizar media pulgada. ¿Ok? Entonces, yo ya he determinado esos cálculos, ¿no? Y 2 de 5 octavos con 1 de media me basta y sobra. ¿Ok? Para poder resistir, ¿qué cosa? Este momento de aquí. ¿Ok? ¿Cómo se ha obtenido? Vamos a revisarlo. Mira, 2 de 5 octavos entonces con 1 de media. Vamos a ver por acá. 2 de 5 octavos, vamos a añadirle 1 de media. ¿Ok? Vamos a añadirle 1 de media por acá. ¿Y qué momento me da eso de ahí? Vamos a verlo. Si yo tengo 2 de 5 octavos, me da este momento resistente, ¿no? Menos 6.35. Y si ahora yo tengo 2 de 5 octavos más un fierro de media pulgada, ¿ok? O la varilla número 4, ¿ok? ¿Esto cuánto hace de área de acero? Obviamente va a ser un área de acero mayor, ¿no? Ya no va a ser 4 centímetros cuadrados, sino va a ser ¿cuánto? Por acá ya lo hemos determinado. Vamos a verlo por acá. Acá tenemos, miran, 2 corridos. Hemos colocado en negativo 2 corridos de 5 octavos. ¿Cuánto de adicional? Área de acero adicional, 1 de media, mira. ¿Ok? ¿Cuánto hace 1 de media? 1.29. Más esos 4 centímetros cuadrados o 3.98 ya con más exactitud, nos da un área de acero total de 5.27, mira. Es un área de acero total de 5.27 centímetros cuadrados. ¿Ok? Un área de acero total. ¿Y esto en momento cuánto hace? Esto en momento resistente, ¿cuánto es? Va a ser un momento de ¿cuánto? Vamos a ver. De 8.40, miren. Va a ser un momento de negativo porque estamos en un momento negativo. Pero ya saben que el negativo indica simplemente dónde voy a colocar el acero, ¿no? O cómo tiende a deformarse, qué tipo de flexión va a tener la viga, ¿no? Menos 8.40. ¿Y cuánto yo requiero que resista? ¿Cuánto yo requiero que resista? Yo requiero que pueda resistir 8.12. Ahora te pregunto, ¿me basta con esa de media o no? Agregándole 1 de media. Claro, porque si yo tengo 2 de 5 octavos más 1 de media, van a resistir ¿cuánto? 8.40. ¿Verdad? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Que el momento que ataca, para llamarlo así, el momento que ataca es de 8.12. Entonces, basta y sobra con este 2 de 5 octavos más 1 de media, ¿no? Si yo le coloco 2 de 5 octavos más 1 de 5 octavos, obviamente va a ser mayor también el momento resistente. Miren, más 1 ya no de media, sino de 5 octavos. ¿Qué momento resistente voy a tener? 9.46. Ya no va a ser 8.40, sino 9.46. Obviamente va a ser más resistencia, va a tener más resistencia a la viga, pero obviamente nosotros tenemos que optimizar. No tenemos que gastar de más, ¿no? Entonces, con 1 de media bastaría y sobraría para este caso de acá. ¿Okay? Obviamente todo esto nace de un cálculo estructural, pues. ¿Okay? Suficiente con 1 de media. Bien, ahora, nosotros tenemos que ese momento es de 8.40. Pero el momento del acero que pasa, o sea, de los 2 fierritos que pasan de 5 octavos es menos 6.35. ¿Verdad? Menos 6.35. ¿Dónde se ubica ese menos 6.35? Aquí en el diagrama. Tú sabes que el diagrama tiene por acá menos 8.12 y por acá va bajando. De repente por acá es menos 8.10, menos 8.05, menos 8, menos 7.5, va bajando hasta hacerse 0. ¿Dónde se va a ubicar ese estas 2 varillas de 5 octavos? Este menos 6.35, ¿dónde se va a ubicar? En este punto de acá.
¿Cómo lo he determinado este punto? Bueno, yo ya he hecho el cálculo, ¿no? Ya he buscado en el programa, vamos a buscar en el programa, por ejemplo, nos ubicamos acá. Nosotros sabemos que aquí la viga tiene menos 8.12, miren. Menos 8.12, ¿ok? Y nosotros tenemos que buscar dónde se encuentra el momento resistente de menos 6.35. Entonces vamos a buscar por acá. Buscamos menos 6.35 por acá más o menos. Miren. Ahí tenemos menos 6.40, ¿no? Y menos 6.35 va a ser de repente un poquito más. Ahí. 0.44. Se ubica a 0.44 metros, obviamente de la cara interna de la columna, ¿no? Entonces, yo lo que digo es mido desde aquí, mido hasta este punto 0.44 y lo proyecto con este diagrama de acá. Entonces, acá estaría ubicado ¿quién? Aquí estaría ubicado prácticamente el momento resistente de esos dos varillas que pasan, es decir, 6.35. Pero tú te preguntas, ¿y para qué me sirve eso? ¿No? Aquí está ubicado ese momento de ahí. Y uno se pregunta, ¿para qué me sirve si esto solamente es lo que resiste las dos varillas que pasan? Y yo en realidad tengo una más, que es la de media. Vamos a colocarle por acá de una vez, más una de media. Entonces yo tengo 2 de 5 octavos y una de media. Pero yo he hallado este menos 6.35, donde se encuentra en la gráfica. Esta es la resistencia de las dos varillas que pasan a lo largo de toda la viga, ¿no? De estas dos varillitas de acá. De estas dos varillitas de acá. ¿Para qué lo he hallado? Porque se supone que si estas dos varillas resisten 6.35, yo voy a tener en toda esta zona de acá, tanto de inicio hasta fin, una resistencia que me proporciona el acero de ¿cuánto? De 6.35. Entonces yo teóricamente necesitaría cortar el acero simplemente desde acá. Ahí está, vamos a ponerlo por acá. Yo necesitaría simplemente cortar el acero justamente en este punto. Vamos a mover esto un poquito más acá. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que me representa este 6.35? Uno dice, mira, como esta varilla te da una resistencia de 6.35 y tú necesitas que resista 8.12, esos 6.35 tú los vas a tener, obviamente, todo bien lo vas a tener hasta acá. Hasta acá lo vas a tener bien bacán. Hasta este punto, desde la derecha hasta este punto, no va a haber ningún problema. Pero desde aquí hasta acá, lo que ataca y es mayor que 6.35, mira. Lo que ataca de aquí hasta acá, lo que ataca y es todo esto de acá, todo esto de acá, y es mayor que 6.35. Entonces, yo no podría, desde aquí hasta acá, con esa varilla, desde aquí hasta arriba, yo no podría con esas dos varillas de 5 octavos resistir todo esta especie de triangulito que me dio acá. Yo no podría. Entonces ahí es donde se añade, ¿qué cosa? El de media. Se añade el de media y ¿qué resistencia va a tener entonces de aquí hasta acá si es que cortamos ahí el de media? 2 de 5 octavos más 1 de media va a tener 8.40. Y obviamente va a sobrepasar todo lo que esté acá, pues, ¿no? Y lo va a poder resistir con tranquilidad. Entonces teóricamente yo debería fijar dónde está ese momento resistente de las varillas que pasan y ubicarlo pues obviamente aquí en la parte de los aceros, ¿no? Y hacer el corte pues obviamente ahí, ¿okay? Hacer el corte ahí, listo, hacer el corte ahí, ¿ok? Nosotros deberíamos hacer ese corte ahí. Pero ¿qué pasa? La norma te indica ¿qué cosa? Que no debe quedar simplemente el corte ahí, en lo que llamamos punto teórico de corte. Esto se llama un punto teórico de corte. Por teoría, por análisis, debería ser ahí el corte. Sin embargo, la norma te dice lo siguiente, ¿no? Vamos a revisar la norma. Está, ¿ok? El refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir flexión. Una distancia igual a D, que vendría a ser el peralte efectivo, o 12 veces el diámetro de la barra, la que sea mayor. Entonces, uno sabe que más allá de este punto, más a la derecha de ese punto, ya no requiero ya varilla. ¿Por qué? Porque los 2 de 5 octavos basta y sobra, ¿no? Con los 2 de 5 octavos basta y sobra, porque mira, los 2 de 5 octavos va a tener esta resistencia de 6.35. Entonces, si nosotros tenemos acá, lo va a resistir todo esto, ¿ven? Todo esto de acá va a ser superior, ¿no? Va a ser superior. Entonces, no necesitaría. Sin embargo, la norma te indica que debes extender ese punto, ¿no? Más allá de lo requerido, ¿no? Entonces vamos a ver, ya no cortarlo ahí, sino extenderlo, vamos a ponerlo por acá, un poquito más acá a la derecha. ¿Cuánto más? 12 veces el diámetro de la barra, 12 veces vamos a poner una distancia X,
una longitud X, entonces X debe ser el máximo entre ¿quién? Entre 12 veces el diámetro de la barra que se está desarrollando, ¿no? En este caso el de media, o el peralte D. ¿Cuánto es el peralte D en esta sección? En esta sección el peralte D, vamos a verlo acá. El peralte D es 44.26, ¿no? Tenemos una viga de 50 de peralte, ¿ok? Una viga de 50 de peralte. Y quitándole el recubrimiento, el estribo, el diámetro del estribo, nos queda un D de 44.26, ¿ok? Entonces acá sería 44.26 centímetros o 12 veces el diámetro de la barra. Nosotros tenemos una barra de media, 1.27, ¿no? Centímetros. ¿Cuánto es 12 por 1.27? 1.27, eso nos da 15.24. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es mayor? Obviamente este de acá. Entonces, no basta con cortarlo acá, sino debemos prolongarlo. ¿Qué cosa? Debemos prolongarlo 44.26. Ya, ponle 45 centímetros más. 45 centímetros más. ¿Cuánto era el inicio? ¿Te acuerdas cuánto era el inicio? Revisemos el ETABS. Era 45 centímetros, mira. Era 45 centímetros, ¿no? ¿Y cuánto va a ser ahora? 45 más 45 va a ser 90 centímetros. Ya tenemos de aquí a acá 90 centímetros. Algunos deciden y dicen, no, ya hay que colocarle 1 metro. Pero vamos a colocarle 90 centímetros, que es lo requerido nada más. ¿Ok? Ahora, hay otro tema que la norma también te indica. La norma te indica que desde el punto de sección crítica, la sección crítica va a estar acá, donde se desarrolla el mayor momento negativo, desde esta parte de acá hasta ese punto donde vas a cortar, o hasta ese punto donde tú nomás vas a, digamos, tener el bastón, ¿no? Esa longitud debe ser mayor o igual a la longitud de desarrollo. Como su propio nombre lo dice, es para que pueda desarrollar su esfuerzo de fluencia el acero, su esfuerzo de fluencia de 4200, ¿no? Si nosotros no proporcionamos esta longitud de desarrollo como mínimo, pues no va a poder desarrollar en la falla su FY de 4200, ¿no? Y obviamente nosotros diseñamos con este FY, entonces tenemos que garantizar pues que haya como mínimo esta longitud de desarrollo. Entonces, si esta longitud de desarrollo, imaginemos que nos sale 1 metro y este 90, le colocamos pues esta longitud de desarrollo. Si esta longitud de desarrollo sale pues 1.20 y este 90, siempre se elige pues el mayor de estos dos, ¿no? Si la longitud de desarrollo es, por ejemplo, 70 y acá me salió por estos cálculos 90, obviamente yo me quedo con el mayor, con 90, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo depende de muchas cosas, del confinamiento, depende también si estamos trabajando en la parte superior o inferior, depende también si se recubre ese acero por ejemplo, con epóxico, ¿no? Entonces hay una fórmula, hay una expresión para determinar esa longitud de desarrollo. Entonces, muchas veces, ya para resumir un poco esta parte de acá, muchas veces he visto, incluso también lo realizo yo, los cortes, la longitud de estos cortes o la longitud de estos bastones, que lo determinan dividiendo la luz libre, en este caso 5.50 por ejemplo, ¿no? 5.50, ¿no? Entre 3.5, por ejemplo, es un factor 1.57, es por eso que acá ha salido 1.60, mira, aproximándolo, ¿no? Entonces, rápidamente uno dice, ¿no? Ya, para momento negativo requiero este bastón, lo vamos a colocar a 1.60. ¿Por qué? Porque lo hemos dividido entre 3.5, ¿no? Entonces utilizan bastante este criterio, ¿no? Acá tienen la columna. Entonces lo que normalmente hacen es, para los bastones que van acá, para los bastoncitos que van, y los balancines que van acá, ¿no? Ahí está. Utilizan ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale esta longitud? La luz libre, esta luz libre, dividida entre 3.5. Eso es lo que normalmente, pues, igualmente para acá, ¿no? Igualmente por acá, u otros utilizan 3, otros utilizan 4, otros utilizan 5, ya depende de la oficina de proyectos de cada uno. Pero he visto en bastantes casos que se quedan ya con estas longitudes y no verifican que cumpla la longitud de desarrollo o que cumpla pues con lo que estamos mencionando acá. Por ejemplo, que este valor que se extiende del punto teórico sea una longitud, la máxima longitud entre 12 veces el diámetro de la barra o el peralte efectivo, ¿no? Entonces es necesario obviamente verificar esto de acá. Sí, está bien, cada oficina de proyectos tiene su estándar, ¿no? Y obviamente pues es válido que se utilice siempre y cuando pues se verifique luego que cumpla con todos estos requerimientos de la norma, ¿no? Lo mismo sucede en el momento positivo.
Lo mismo va a suceder en el momento positivo. En el caso se requiera un acero adicional al mínimo que estamos corriendo a lo largo de toda la viga, ¿no? En este caso, para el momento de 5.65 en este tramo, me parece que no va a haber mucho problema, porque el momento que aporta los dos fierros de 5 octavos es un momento de ¿cuánto? De 6.35. Entonces es mayor al máximo aquí, ¿no? Entonces no habría problema acá, pero aquí sí se va a tener que adicionar, me parece, una varilla, ¿no? Una varilla que teóricamente debería estar de aquí hasta acá nada más. Pero ya sabes que la vamos a tener que extender un poquito más acá y un poquito más acá. Y la longitud desde ese punto máximo, que es desde este punto 8.29 hasta esos extremos, debería ser como mínimo la longitud de desarrollo, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar por aquí un resumen con un ejemplo un poco más sencillo, en el cual tenemos una viga simplemente apoyada, y acá estamos presentando pues su carga última. Solamente vamos a trabajar para cargas de gravedad, ¿no? Carga muerta, carga viva. Y bueno, en este caso este es su diagrama de momento flector. Esta es la solicitación de la viga. ¿Qué quiere decir la solicitación de la viga? Este es el diagrama de esfuerzos, mejor dicho, ¿no? Es decir, el mayor esfuerzo al cual se le está solicitando a la viga que resista es este esfuerzo de acá. Muchos confunden el diagrama de momento flector con la forma en la que se deforma la viga. Claro, la viga acá su deformada también va a ser así, ¿no? Coincidentemente, si esta es la viga, su deformada va a ser así, ¿no? Pero acá estamos graficando el diagrama de momento flector, ¿ok? Eso es lo que me faltó de repente para algunos aclarar. Esto es un diagrama que representa los esfuerzos, no es la deformada de la viga, ¿ok? Eso siempre es bueno aclarar algunos puntos, ¿no? Entonces, este es un diagrama en el cual su mayor momento me indica que está acá. Vamos a ponerle un valor, imaginemos que sea 20 toneladas metro. ¿Ok? Entonces este simplemente es un diagrama. Entonces bien, nosotros vamos a disponer de un acero corrido. ¿Ok? Que este acero corrido puede ser, por ejemplo, 2 de 1 pulgada. Se me ocurre, ¿no? No lo sé. Entonces esos 2 de 1 pulgada, obviamente si nosotros tenemos la sección, van a ir acá, ¿no? Y van a representar en esfuerzo un momento de, vamos a colocarle que representen un momento de 15, ya 15, de 15 toneladas metro. ¿Ok? Esos dos aceritos de ahí. Y acá, como nos falta 5 toneladas metro para que llegue a los 20, para que pueda resistir, acá le estamos colocando ¿cuánto? Vamos a colocarle de repente unos 7 toneladas metro. Nomás requiere 5, pero le estamos colocando un poco más, ¿no? De repente, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver por acá, ¿no? La sección sería algo así. Ahí está. Acá están los dos que hacen un momento de 15. Y por acá le vamos a ubicar uno más, para que complete 15 más 7, ya tienen 22. Entonces, ¿puede resistir este momento? No, lo puede resistir. ¿Ok? Lo va a resistir porque ya hay 22. Ahora, ¿hasta qué punto se debe cortar, no? ¿Hasta qué punto se debe cortar? Vamos a verlo por acá, miren. Primero, este es el diagrama que sale o que surge de la carga externa a la cual está sometida la viga. Es decir, yo siempre, para poder explicarlo así de manera general, yo indico que esto es como si fuera un golpe, ¿no? O sea, la viga es la que tenemos acá. La viga está siendo golpeada y se va a dar, ¿no? Que la viga va a estar esforzándose todo esto. Todo esto va a estar esforzando. Un valor de 20 como máximo. Entonces, si la viga se va a estar esforzando todo esto, va a necesitar soportar eso de ahí. Entonces, ¿lo está soportando con cuánto? 15 más 7, 22. Eso es lo que tú dispones para poder soportar lo que tú requieres. Esto requieres tú soportarlo, ¿no? Resistirlo. Entonces, ya tenemos 22 por aquí, pero ¿a dónde cortamos? ¿No? Este es el tema de hoy. ¿En dónde cortamos? Entonces, miren, nosotros vamos a hacer por acá un diagrama de momentos, pero un diagrama de momento resistente. Es decir, vamos a graficar lo que estaría resistiendo la viga, no lo que estaría bajo solicitación, no lo que requiere resistir, sino lo que está resistiendo en realidad. ¿Ok? Date cuenta que de extremo a extremo le estamos colocando 15. Entonces, estaríamos, si este es el punto 0, de repente por acá está el punto 1, 2, 3, 4, 10, y por acá más o menos va a estar el punto 15, ¿no? Por acá más o menos, ¿no? Entonces, todo esto vendría a ser la resistencia, ¿no? El diagrama de resistencia, miren, vamos a verlo por acá. Ahí está. Ok, entonces va aumentando de aquí hasta 15 y llega hasta acá. Pero hay una zona, la cual es esta zona de acá, desde este punto hasta este punto de acá, ¿ok? Que va a aumentar 7 más, es decir, esto es 15
pero acá va a aumentar 7 más. Vamos a poner un poquito ahí nomás, 7 toneladas más. Entonces es como si viniera acá alguien y sabes que yo te apoyo con 7 más. Ahí está. Ahí está. Entonces el diagrama resistente de la viga quedaría así, ¿no? Como si fuera constante. Ahí está. ¿Ok? Entonces el diagrama resistente quedaría prácticamente de esta manera, ¿no? Ahí está. Esto es lo que estaría resistiendo la viga en cada una de sus secciones, ¿no? De inicio, desde el inicio en el apoyo fijo acá hasta el apoyo de acá, ¿no? ¿Por qué constante? Supuestamente sería constante porque si estamos agregándole una viga de corrido de 15, entonces toda esta zona va a resistir 15, mira. Esta altura es 15, esta altura es 15, esta altura es 15, toda esta altura es 15. Y a partir de acá ya suma 15 más 7, todo esto es 22, ¿no? Entonces si nosotros queremos superponer un poco este gráfico acá, más o menos, bueno, tendría que ser un poco por acá, ¿no? Para que pueda resistir todo. Ahí, 15 por acá y 22 por acá. Ahí está. Tendría que ser algo así, ¿no? Ahí más o menos, ahí está. Ahí está, ¿no? Para que este momento sea mayor acá y pueda resistir también. Si no, no tiene sentido, ¿no? Y todo este 22 de acá pueda resistir todo lo que está acá, ¿no? Más o menos algo así si es que superponemos esta gráfica aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en realidad este es un diagrama de momento resistente, sería un diagrama de momento resistente teórico. ¿Por qué? Porque el diagrama de momento resistente real tendría más o menos este diagrama, miren. Una inclinación por acá sí, y por acá nuevamente así inclinado. Y ahí. O sea, esto sería simplemente lo que resistiría. Este sería el diagrama de momento resistente, un poco más acercándose a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que estoy representando con esto? Que desde el inicio o desde los extremos no se desarrolla completamente su resistencia. Porque ¿dónde está iniciando ahí? Está iniciando en 0, miren. Vamos a terminar de pintarlo. Miren, desde aquí, en el anterior, en el teórico, aumentaba a 15 de frente. Y desde el inicio ya era 15. Todo era 15 y acá aumentaba 7 más, 22. Todo era 22, luego de nuevo 15 y todo 15. Pero en el de amarillo, que vendría a ser un poco más acercándonos a la realidad, estamos creciendo linealmente, miren, ¿no? Es decir, vamos a llegar recién a la resistencia de 15 aquí. ¿Por qué? Porque obviamente pues la teoría, la norma nos indica que para que llegue o para que se llegue a desarrollar su resistencia del acero, su FY, a la cual nosotros estamos diseñando, nosotros tenemos que tener como mínimo una longitud de desarrollo. O sea, desde aquí hasta acá tendría que ser una longitud de desarrollo, ¿no? Longitud de desarrollo para que pueda llegar a los 15. Igualmente aquí, por ejemplo, ¿no? Desde aquí hasta acá tendríamos que tener una longitud de desarrollo, pues. ¿Ok? Una longitud de desarrollo. Entonces nosotros el corte lo estamos haciendo supuestamente aquí, ¿no es cierto? Pero ¿por qué siempre nos piden, por ejemplo, aumentar un poco más? En el caso anterior era aumentar 12 veces el diámetro de la barra o D a cada uno de los extremos. En este caso solamente había un extremo acá, era la derecha, ¿no? Pero en el caso de acá, de ser un momento positivo, nosotros tendríamos que aumentar un poquito más acá, miren. Nosotros tendríamos que aumentar, por ejemplo, un poquito más acá y un poquito más acá. O sea, ¿cuánto sería esa distancia que yo voy a aumentar? El máximo entre 12 veces el diámetro de la barra o el peralte, ¿no? Igualmente acá. ¿Ok? ¿Pero por qué? Esto se da porque algunas ciertas incertidumbres que hay en este diagrama de momento flector, como por ejemplo, nosotros estamos acá bajo diversas hipótesis que no se acercan tanto a la realidad, como por ejemplo, esta sección es una sección de inercia constante. No estamos trabajando con ningún tipo de sección fisurada, ¿no? Cuando en realidad sí se va a fisurar. Por lo tanto, termina siendo una inercia, por así decirlo, entre comillas, una inercia variable, ¿no? Si tenemos en cuenta la fisuración. Entonces, el diagrama de momento flector puede que varíe en su forma, ¿verdad? En su forma. Pero no tanto en su magnitud de aquí. Entonces, debido a esas diversas incertidumbres que se presentan, que pueden hacer que cambie este diagrama de momento flector, se puede, digámoslo así, ampliar de esta manera, como que también puede ser el diagrama un poco más corto, ¿no? Así. Pero el peor de los casos sería pues que el diagrama aumente un poquito así, ¿no? Para acá y para acá. Entonces nosotros tenemos que, debido a esta ampliación del diagrama, ¿no? Tenemos que asegurarnos con esto. Es por eso que se aumenta acá 12 veces el diámetro de la barra o un peralte efectivo de 12 veces el diámetro de la barra o un peralte efectivo de. Y Harsen precisamente menciona esto que les estoy indicando en su libro.
¿no? Por ejemplo, las fuerzas cortantes que actúan sobre los elementos tienden a incrementar la tensión en las varillas de acero. Este incremento debe tomarse en cuenta para el corte del refuerzo, ¿no? Al momento de hacer el corte de refuerzo, solo debemos tener en cuenta este incremento que se ve representado de alguna u otra manera en alargar esta dimensión, ¿no? En cada uno de los extremos de la barra. Ok, entonces, básicamente nosotros, la norma nos indica, ¿no?, que desde la sección crítica, que en este caso es 20 toneladas metro también, desde el centro de acá, nosotros tenemos que tener a cada extremo una longitud de desarrollo, una distancia que sea como mínimo la longitud de desarrollo, ¿no? Entonces, si bien es cierto hay que incrementarlo hasta acá, pero terminaría siendo más o menos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí una longitud de desarrollo. Ahora, ya para finalizar, hay que resolver la pregunta: ¿por qué hacer los cortes y por qué no trabajar esta varilla? Si necesitamos más varilla acá, o sea, 2 de 5 octavos más 1 de media, trabajarlo totalmente de extremo a extremo, por ejemplo así, y que toda la sección de la viga sea 2 de 5 octavos con 1 de media, o en este caso, si por ahí requiere más, tomar la mayor, pero que sea todo de corrido, sin estar haciendo ese tipo de cortes que quedan así. Claro, no digamos que está mal, al contrario, vas a tener tus secciones con más refuerzo, ¿no? Y obviamente tienes que controlar, no nos olvidemos de controlar pues los aceros máximos y mínimos, ¿no? Lo que nos indica las normas. La norma es 0.60, en este caso acero mínimo, cuidar el momento de agrietamiento, las cuantías máximas, la falla dúctil, ¿no? Tenemos que controlar eso. Pero a lo que voy es que no pasaría nada, es decir, técnicamente, en cuestiones de momento, si le colocamos el acero de corrido a lo largo, ¿no? Pero hay un tema que no se toca muchas veces en las universidades, que es la parte de optimizar el diseño. Es decir, si bien es cierto, nosotros vamos a calcular un área de acero que tiene que resistir esto de acá, optimizar va a ser importante para un tema económico también, ¿no? Es decir, lograr hacer estos cortes nos va a permitir, en algunos casos, no gastar mucho acero donde no lo requiere, ¿no? Entonces, esa es la parte importante acá, porque veo muchos planos de estructuras en donde no hacen estos detalles de elevaciones, porque asumen pues que hay la misma sección de acero. Imaginemos que esta sección la colocan para a lo largo de toda la viga, ¿no? A lo largo de toda la viga. Y ahí uno como que se va dando cuenta que ciertos planos no tienen un diseño, porque no están siendo optimizados, ¿no? Entonces, es muy importante hacer el cálculo estructural, entender la razón de ser de realizar estos cortes. Bien, entonces vamos a quedar aquí en este video. Recordemos pues que queda pendiente un poco la parte de cuánto equivale esta longitud de desarrollo, o cuánto vale, cómo se calcula, ya que para esta longitud de desarrollo hay una expresión que te permite calcular cuánto es, ¿no? Como ya habíamos mencionado, depende de muchos factores, depende del confinamiento, depende si está recubierto con epóxico, el acero, ¿no? Depende del diámetro de la varilla también. Obviamente si trabajamos con un diámetro de 3/4, la longitud de desarrollo va a salir mayor si trabajamos con 5 octavos, ¿no? También depende de dónde está el acero ubicado, la parte superior o la parte inferior. Todo eso también lo indica la norma. Acá estamos, miren, capítulo 12. Esta es la expresión que te va a permitir hallar la longitud de desarrollo. Entonces hay varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? El F'C, el Fy, el recubrimiento, ¿no? El diámetro de la barra, y acá hay unos factores, ¿no? El CT, el CIE, el CIS, que dependen pues de lo que, incluso del peso del concreto, ¿no? Si es un concreto liviano, es un concreto normal. Entonces eso puede ser, depende de ustedes, tema de otro video, para poder determinar ya de manera más exacta esta longitud de desarrollo. Y obviamente también queda pendiente acá la longitud de anclaje, que también tiene que cumplir con la longitud de desarrollo, y en algunos casos colocarle gancho estándar, ¿no? No siempre va a tener gancho, no siempre, porque si ya cumple con esta longitud, con esta longitud de desarrollo, obviamente no va a haber necesidad de gancho. Pero en el caso de que esta columna no sea su dimensión no sea tan larga, ¿no? En donde no cumpla con esta longitud de desarrollo, quizás por ahí podríamos usar un gancho. Y en el caso de no cumplir con eso, vamos a tener que cambiar nuestro modelado, ¿no? Porque ya no estaría empotrado en esta parte de acá. Entonces asumiríamos que hubiera una rótula ahí. Bien, espero que les haya gustado este video. Por favor, comenten para poder realizar más de este tipo de videos. Y nada, síganme en Instagram, que ahí subo
bastante información acerca de estos temas y acerca de los temas pues, que ustedes requieran. Cuídense, hasta otra oportunidad.